preparo los iconos de clase y comenzamos a compartir pantalla. Bueno, activo mi video para que vean quién es la persona que les habla. Pero por experiencia a que todo puede fallar y más internet en esta zona. Y se ralentiza mucho cuando uso concomitantemente el video con bueno, la presentación en sí. Voy a detener mi video, luego lo reinicio cuando finalizo esto, por si quieren, perdón, por si quieren preguntar ciertas dudas y las respondo. Pero voy a apagar el video para tratar de mejorar la calidad de la presentación y que no se trabe demasiado. También, por favor, siéntase libre de llamarme la atención sobre esto. Primera pregunta, ¿el tono de voz se escucha bien? ¿Es algo que se puede escuchar bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se escucha bien. Bien, gracias. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Bien, detenemos el video. Bueno. No están viendo la presentación, ¿verdad? Se ve, Sí, profe, pero se ve tipo, no se ve en pantalla grande. Bien, ahora sí se ve pantalla grande. No. No, profe. No se ve pantalla grande, denme un segundo. Hay que ponerlo como para presentar. Ay, sí, profe. Sí, pero tienen una vista parcial. Bien, denme un segundo. Ahí tampoco se ve, ¿no? No, profe. Sí, gracias por señalar que es ahí. Pasa que como tengo la pantalla dividida, estoy tratando de ver que se reproduzca en la Profe, pantalla. Sí, ¿usted si lo pone en presentación, lo ve en presentación? Porque sí, capaz pasa, que comparte solamente una sola pantalla en Zoom. sí, un segundo. Pero... Todo principal, a ver. Sí. Bolillo ahora. Ahí lo tienen que ver en pantalla completa, ¿verdad? Sí, profe. Sí, perfecto. Bien. Bien, perfecto. Entonces comenzamos. Voy a ir... Profe, se ve sí. un poco cortada la imagen. Sí, profe, se ve cuadrada. Entonces lo voy a compartir nuevamente. Voy a salir, dejé de compartir pantalla para organizar. ¿Qué tal ahí? Ahí sí, profe. Excelente, profe. Ahí sí se ve. Bien, bien. Bueno, perdón por la demora en esto. Bien, entonces tengo bien visible entonces la caja de chat. No debería darme problemas en ver preguntas por si prefieren escribirlas. Y yo los leo por ahí, ¿sí? Bueno, entonces, se tratan de más bien repasar, y vamos a hacerlo de una manera muy básica,
la ayuda a este práctico obviamente le van a tener que reforzar con el teórico, así que siéntese libre, por supuesto, de tener cualquier bibliografía que puedan tener a mano. Voy a, porque me acabo de recordar, esto en teoría quedaría grabado, pero debería grabar. Habitualmente están grabando en la nube, supongo, ¿verdad? Y después esto lo suben a otros lados. Digo, ningún alumno se encarga de grabar esto, ¿verdad? La mayoría de las veces sí grabamos, pero no sé quién está grabando hoy. Las graban ustedes. Bueno, yo voy a poner grabar en la nube. Y si me Recording in progress. si me llegan a retar del departamento de la Facultad de Medicina, veremos. Bueno, ahora ahí sí podemos pasar la diapositiva. Perfecto. Entonces el punto número 1 hace esta pequeña reseña sobre el corazón siendo un órgano necesitado de un flujo constante, que esta es la palabra clave en cuanto a el tipo de necesidad que va a tener este órgano para mantener lo que es el objetivo principal de el famoso volumen minuto adecuado para la perfusión no solamente del corazón, sino también para el resto del cuerpo. Entonces, el corazón, siendo este órgano tan noble, es justamente que se encarga de ser el encargado de la distribución de oxígeno y nutrientes a una constante que va a estar justamente limitada o más bien regulada por distintos momentos y funciones fisiológicas. Entonces ya desde el arranque tenemos amplias diferencias sobre cómo va a funcionar un corazón bajo estrés y en estado de reposo, ¿sí? Y estas son dos grandes diferencias que se consideran fisiológicas, es decir, no es un estado patológico, no estamos hablando del corazón enfermo, con algún tipo de falla o en el estado en el cual por algún tipo de enfermedad coronaria no tenemos una adecuada oferta de oxígeno para el miocardio. Así que siempre cuando hablamos del estrés fisiológico, justamente habla sobre el incremento de una demanda metabólica que se diferencia a aquel que requerimos en un estado de reposo. Entonces, desde el vamos, ¿sí? Estamos hablando sobre cómo el miocardio normal en un estado de reposo utiliza FFA. ¿Qué es FFA? Ácidos grasos Ácidos libres. grasos libres. Ácidos grasos libres, ¿sí? En inglés, Free Fatty Acids, como el sustrato principal para la producción de ATP. Y cómo en el estado de mayor demanda fisiológica utiliza glucosa. Entonces esto ya nos hace acordar a algo que está bastante visto. Y esto es básicamente un esquema sobre cualquier tipo de célula que requiere de una actividad aeróbica prácticamente obligada, justamente podría ser la célula del miocardiocito, como en el citosol vamos a tener el acceso tanto a la molécula de glucosa, como los ácidos grasos libres también van a estar dentro del citoplasma de cualquiera de estas células, y cómo estos sustratos van a ser utilizados por la organela clave en describir justamente las vías metabólicas para producir justamente, y en el caso más importantemente del miocardiocito, las moléculas fosforiladas como el ATP para la producción de sustrato energético. Y vamos a ver justamente el fundamento principal para que utilicemos esto, ¿sí? Así que como en cualquier otro órgano del cuerpo es imposible separar lo que es la función inherente de lo que tiene que hacer el miocardiocito del resto del metabolismo corporal. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el músculo cardíaco? El músculo cardíaco tiene que contraerse, ¿sí? Y esto es algo que demanda energía, demanda movimientos iónicos, demanda movimiento de proteínas intracelulares, todo lo que está provisto por el metabolismo de sustratos oxidativos. Básicamente es idioma 100% químico esto, ¿sí?
El producto final de lo que vamos a ver del metabolismo de la mitocondria es justamente el ATP, como dijimos, ¿sí? Y cómo esto va a ser directamente proporcional al flujo de esta energía metabólica, dado tanto por los nutrientes que vamos a obtener, y ya dijimos que básicamente son dos, siendo la glucosa y los ácidos grasos. Entonces, dicho muy simplemente, una disminución en el flujo de esta energía metabólica resulta en una disminución de la producción de ATP, una disminución en el consumo de oxígeno, y por lo tanto, la resultante final para el miocardiocito es una disminución en la función contráctil. Viceversa, justamente un incremento en la demanda energética resulta en un aumento de esta entrega del ATP, aumenta el consumo de oxígeno, por lo que esto es algo que se necesita para la función contráctil del corazón. Entonces, el requerimiento cardíaco por todos estos nutrientes y esencialmente el oxígeno, que a su vez lo que hace el sustrato iónico principal para la contracción, que es el calcio, es algo que no puede ser más señalado para entender lo que es el metabolismo del miocardiocito inherente. Así que volviendo a qué es lo que sabemos cuando estamos hablando de qué es lo que me provee la beta-oxidación, ¿sí? De un ácido graso, o lo que es la oxidación de la glucosa, y básicamente es esta cantidad de ATP que es generado por estos dos sustratos. Y justamente cómo las vías metabólicas van a ser provistas básicamente por la NAD y el FAD en su estado reducido o oxidado, y cómo estos van a ser los proveyentes principales de el ATP. Entonces, básicamente, esto es el esquema, ¿sí?, de qué es lo que necesita el corazón desde lo que es la circulación corporal básica, la perfusión miocárdica, y cómo esto se va a traducir a nivel intracelular desde el ciclo de Krebs, que me va a justamente dar el calcio que necesita, y ya todo esto coloreado en contorno rojo, es lo que sucede dentro de la mitocondria, el calcio que necesita la célula, que había dicho, las formas reducidas de tanto NAD y FAD, la producción del gradiente de protones para la eventual formación de ATP y fosfocreatina, que justo con el calcio van a hacer a lo que se llama la formación de conexión de los puentes, ¿sí? Y cuando estamos hablando de puentes de moléculas, ¿de qué moléculas estamos hablando en el caso de la contracción muscular de la célula cardíaca? ¿La unión de qué puente? O puentes. ¿Qué moléculas estamos hablando cuando hablamos de estos puentes? De las Actina proteínas y miosina. Sí, miosina, ¿y cuál más? Y actina. Exactamente, entonces todos estos, ¿sí? Si recordarán, no lo traje a colación para esta clase, pero si recordarán justamente el esquema molecular de los filamentos gruesos y finos, respectivamente miosina y actina, y la configuración de estos, en los cuales tenemos lo que se llama el cuplaje o la formación de puentes, están justamente dependiendo de la disponibilidad de calcio, de la modificación de la molécula de tropomiosina, para que justamente las cabezas de la miosina pueden formar justamente estos puentes. Y entonces vean que este es un lindo esquema que habla sobre los objetivos en cuanto a las dinámicas metabólicas del corazón y a la participación inigualable de lo que es la mitocondria, ¿sí? Y cómo es la participación de esto que van a tener resumido en su esquema. Entonces pueden comparar el esquema como para volver a la pregunta que se hace, que es analizar el modelo que tienen ahí, completando los mecanismos específicos de transporte a través de la membrana para los sustratos para la producción de ATP. Bueno, no hace más que hablar sobre esto, ¿sí? Que básicamente son ya dijimos, fundamentalmente glucosa y fundamentalmente ácidos grasos libres que están en la circulación.
Esto justamente es la membrana el capilar con respecto a la célula, y cómo estos van a atravesar a través de los distintos transportadores, ¿sí? En este caso, GLUT1 y 4, ¿sí? Para la glucosa, y los transportadores de ácidos grasos libres en la membrana celular, que son de diversas moléculas. Entonces, estos van a sufrir distintas modificaciones por vías metabólicas ya bastante repasadas por ustedes, que no vamos a tener demasiada énfasis en esto, pero simplemente recordar de cómo vamos a tener la utilización de la vía de la glicólisis o glucólisis, que acá la tenemos justamente vista en cuanto a la glucosa 6-fosfatasa y a su transformación de glucógeno. Recuerden que esto es algo muy rico en el citosol del músculo cardíaco, y como esto habitualmente nos da la molécula de piruvato para que ésta entre tranquilamente por difusión simple dentro de las dos membranas de la mitocondria, y se va a unir a nuestro viejo y querido ciclo de Krebs, que muchos de ustedes sienten una especie de escalofrío en la espalda cuando está mencionado. Pero bueno, solamente para traerlo a colación en este caso, de cómo es justamente la vía metabólica de la glucosa y en qué va a ser principalmente utilizado para que justamente se produzca de la glucólisis, ¿sí? Que ya de por sí produce una molécula de ATP, para producir la molécula de piruvato, para que esto sea enviado a la membrana, el citosol interno, digamos, de la mitocondria, para que venga la famosa encrucijada metabólica del acetil-CoA, y para que vaya al ciclo de ácidos tricíclicos o el ciclo de Krebs. Y donde ya sabemos que la resultante va a ser las formas reducidas de NAD y FAD. Estos van a entrar a la cadena de transporte de electrones o a la cadena respiratoria para eventualmente producir los compuestos fosforilados de ADP a ATP. Y estos justamente van a ser los responsables, junto con el calcio, para la conformación de los puentes de actina y miosina, y esto justamente hace a la utilización energética de estos compuestos trifosforados. Y lo que es importantísimo, y esto es un poco la diferencia, y probablemente sea algo muy importante para establecer en el metabolismo intracelular miocárdico, es que justamente el estímulo de calcio citosólico, que es justamente producido por estas vías metabólicas, junto con el ATP, hacen que en el retículo sarcoplásmico del miocardiocito, el CERCA, se libere justamente calcio y tenga esa disponibilidad para satisfacer la demanda del miocardiocito y para poder hacer una contracción en el momento que lo requiera. Entonces, esto es básicamente el resumen de las vías metabólicas a través del glucógeno, perdón, de la glucosa, cuando es utilizada por la mitocondria del miocardiocito. Y vale aclarar que el miocardiocito justamente es una célula muy rica y muy abundante en mitocondrias, para que se pueda llegar a dar de manera lo menos saturable posible todos estos mecanismos de aporte y transformación de nutrientes en energía para la contracción. Los ácidos grasos libres, entonces, sí, van a ser sometidos al mismo tipo de vía metabólica, donde puede utilizar lo que es el shuttle de carnitina en algunos casos, pero también a la larga se van a transformar a través del acetil-CoA, y como habíamos dicho en esta tabla, de cómo vamos a someter los ácidos grasos al ciclo de la beta-oxidación, que también a su vez produce más acetil-CoA, que va a alimentar al ciclo de Krebs. La beta-oxidación de por sí deja un NAD reducido, que junto con lo que produce con el ciclo de Krebs, nuevamente pasa por la cadena de electrones o respiratoria, para que el intermediario metabólico final sea justamente la producción de ATP, y como habíamos dicho, no solamente la producción de ATP, sino también la contribución para que se produzca la creatinfosfoquinasa, que es justamente con lo que va a producir
la fosforilación, ¿sí?, de las cadenas alfa y beta de los complejos de miosina. Entonces, esto es algo que estoy diciendo muy resumidamente y estoy poniendo otros gráficos del que se ponen ahí en el trabajo práctico para un poco ordenar, porque yo creo que esto es una linda manera esquemática de decir qué es lo que primero tenemos que hacer. Tenemos que tener sustratos disponibles. Y ya dijimos que hay un balance de utilización del sustrato en pos a mayor en un estado de reposo, y cómo se va a incrementar la utilización del sustrato de glucosa cuando tenemos algún tipo de mayor exigencia miocárdica. Las vías metabólicas, que justamente van a diferenciarse levemente en cada una de estas, que de por sí van a producir algún tipo de ATP ya en las vías intermediarias metabólicas. Fíjese cómo la glucosa es la encargada de ya producir más ATP, y esto es justamente algo que explica de por qué necesitamos la glucosa en situaciones de demanda energética. Todo lo que hace referencia a la oxidación, ¿sí?, y al producto de los intermediarios metabólicos, para que finalmente sean aprovechadas para la utilización energética, donde básicamente vamos a necesitar de calcio y ATP, ¿sí? Entonces ese es básicamente resumido, que es lo que quiero que se entienda de la necesidad de tener una circulación disponible para todo esto. La patología justamente se encarga de bloquear parte de estos ciclos que van a producir eventualmente algún tipo de enfermedad cardíaca. Esto es algo que justamente sucede en distintas patologías, como la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, donde vamos a tener la alteración de la circulación coronaria, como justamente la alteración metabólica, y sobre todo en el metabolismo intermedio, en enfermedades como la diabetes, van a afectar la utilización de todos estos sustratos y eventualmente producir mayor repercusión al nivel de lo que es el metabolismo intracelular, ¿sí? Una de las preguntas acá viene a raíz de qué es lo que pasa con el lactato, ¿sí? Y habitualmente tenemos trazas del lactato o el ácido láctico que tenemos en nuestro cuerpo, y que estos van a aumentar también a medida de distintas situaciones en las cuales podemos llegar a tener una mayor cantidad o mayor disponibilidad de ácido láctico circulante, ¿sí? Esto también sucede ya sea en condiciones fisiológicas, sobre todo de mecanismos de estrés, pero también se puede llegar a dar en la patología. Y por suerte, justamente el intermediario metabólico, el piruvato, desde la utilización de glucosa, sobre todo cuando tenemos una sobreutilización de glucosa, cuando tenemos una utilización en ayunos prolongados de los cuerpos cetónicos, que también van a ser empleados, justamente la transformación recíproca de lactato y piruvato también va a ser aprovechada por el miocardio. Y esto estaba... no, esto estaba justamente, bueno, sí, graficado acá, cómo también el lactato va a ser aprovechado. Pero esto conlleva una mayor utilización, ¿sí?, de vías que van a producir protones, como parte de ese metabolismo. Entonces, cada vez que vamos a tener intercambio de ácido pirúvico con ácido láctico, vamos a tener una acidificación celular, si esto justamente es algo que no es balanceado con la utilización de los sustratos verdaderos, si se quiere, tanto de la glucosa como de los ácidos grasos. Entonces, la vía del lactato, por lo general, también va a promover, ¿sí?, hacia la vía del ácido pirúvico y eventualmente la transformación de en acetil-CoA, pero con mayor producción de protones. Entonces, si hay una sobreutilización del lactato porque hay una mayor disponibilidad, esto es lo que justamente puede llegar a traer como consecuencia una acidosis y como consecuencia una pérdida gradual de la función miocárdica. Entonces,
en conclusión de esta pequeña parte, el miocardiocito está prácticamente habituado a trabajar con lo que venga. Si genera energía, lo va a tomar. Y esto justamente es responsable por bueno, tantas funciones de las vías intermediarias metabólicas que estamos describiendo. Pero a raíz de lo que acabo de decir, me da el pie a responder la pregunta siguiente. ¿Cuál es el rol de la AMPK? ¿Qué es la AMPK? ¿Sí? Se cortó el audio de un intento de respuesta. Escuché. AMPK. ¿Vieron qué es o leyeron qué es? O básicamente qué funciona. Era una enzima que aumentaba la producción de ATP. O sea, si había si había mucha concentración de ADP, se activaba dicha enzima y aumentaba la producción de ATP. Bien, bien. Y fosforilaba enzimas para poder activarlas. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que están viendo acá, en lo que es básicamente el control de la actividad enzimática más referida a parte de las vías metabólicas que estuve diciendo recién. Es un gráfico súper complejo, no es la idea que copien o vean o que aprendan qué es lo que muestra esto. Todo lo que está en las cajas negras son básicamente los mecanismos de regulación de la actividad enzimática. Algunas de estas vistas por ustedes en bioquímica probablemente, pero básicamente lo que quiero apuntar acá es justamente el rol de la MPK, que siendo una proteína quinasa, ¿sí?, esta gran familia de proteínas, tiene esta capacidad funcional o propiedad funcional, ¿sí?, que si recuerdan lo que definía básicamente a la propiedad o capacidad de función de una enzima, que es que es la Km, ¿sí?, o la constante de Miquelis-Menten. Entonces, mientras más bajo tenía esta relación, quiere decir que puede llegar a aprovechar la concentración de pequeñas moléculas, en este caso el ADP o el ATP, para justamente producir, ¿sí?, proteínas activas fosforiladas, mientras existan proporciones pequeñas. Entonces, básicamente, el AMPK puede trabajar cuando más del 90% del ATP se pierde, ¿sí? O sea que es la reserva de nafta del miocardiocito, cuando ésta se puede llegar a ver severamente deplesionada o reducida en su sustrato. Entonces eso es lo importante. La AMPK básicamente es lo que promueve la homeostasis energética del corazón. Está constantemente monitoreando y haciendo el sensor del estatus energético de la célula, y justamente es cuando ocurre este desbalance energético que resulta en la producción disminuida de ATP, o al revés, cuando hay un consumo acelerado o aumentado del ATP, ¿sí? Entonces básicamente funciona como la cisterna del tanque de agua, cuando está disminuyendo la presión de la red, es lo que justamente se pone en marcha para seguir proveyendo, por ejemplo, de agua a una casa. Bueno, ese es el AMPK, básicamente, ¿sí? Es estimulado por la presencia de AMP y ADP, y por supuesto está inhibido por la presencia de ATP. Quiere decir que cuando hay suficiente ATP, esa bomba cisterna, que es la AMPK, va a estar inhibida para no promover lo que es la fosforilación y activación. Pero esto es justamente lo que hace cuando hay un aumento en la relación AMP-ATP. Entonces, restaura, ¿sí?, este AMPK, la carga energética de la célula, inhibiendo todas aquellas vías metabólicas que van hacia el consumo del ATP biosintético, ¿sí?, y estimula todas aquellas vías que generan el ATP. Básicamente mejora el consumo de glucosa, va a estimular la glicólisis o glucólisis,
y va a estimular la oxidación de ácidos grasos, ¿de acuerdo? Hay mucho interés, sobre todo en el tipo de funcionamiento que tiene en el AMPK y su estimulación del transporte de glucosa insulino dependiente, ¿sí? Así que también es una molécula que tiene una gran relación con la disponibilidad de insulina para estimular la actividad tirosinquinasa, y de esta manera todo termina en la vía de la fosforilación. No solamente estamos hablando, claro está, desde el punto de vista de la célula cardíaca, sino que esto también ocurre, por ejemplo, en el músculo esquelético, ¿sí? O sea que básicamente es muy similar a la función de esta proteína quinasa, de qué rol cumple en el miocardiocito y sobre todo en otros lugares, fundamentalmente el músculo esquelético. Entonces básicamente es algo que tiene una gran importancia en momentos de alta demanda metabólica de oxígeno, porque justamente mantiene un aporte constante de proteínas fosforiladas para la creación de energía, ¿sí? Todo esto es clásica primera y segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Si no hay energía se crea. Es prácticamente este sistema cerrado, pero paradójicamente depende de este sistema mucho más abierto, ¿sí? Así que lo que es el metabolismo cardíaco no puede en sí separarse del resto el resto de la vía metabólica del cuerpo, pero el organismo es sabio en esto. Si se están cerrando el resto de mis sistemas periféricos al corazón por algún tipo de noxa o estrés, el corazón va a seguir andando hasta que no dé más, y en condiciones de muy bajo oxígeno. Y es algo que lo regula básicamente cerrando la circulación a lugares que no lo necesitan, y el flujo coronario es justamente activado para que todas estas vías metabólicas sean las principales que queden funcionando, sobre todo en situaciones de, como ya dije, enfermedad severa o noxa o estrés severo, ¿sí? Y esto es básicamente lo que tienen que saber interpretar de cómo en sí no se puede separar el metabolismo cardíaco del resto del cuerpo, pero es algo que está asegurado su óptimo funcionamiento aún en condiciones de severa anoxia o hipoxia, obviamente por un tiempo limitado, pero justamente mantiene vivos y activos. Entonces eso es un poco lo que se resumen en estos puntos, ¿sí? Que hace énfasis acá. ¿Estamos? ¿Cómo son los transportes y los sustratos para la producción de ATP? Puede usar lactato, el rol de la MPK, ¿sí? Y bueno, cómo se produce un cambio de un perfil metabólico a otro, y básicamente según la disponibilidad de los sustratos que tenemos, ¿sí? Y todos estos son justamente los mecanismos de control de actividad enzimática, según qué es lo que está en falta, según qué es lo que está en sobra, y esto se los dejo a ustedes para que puedan ir resumiendo sobre cuáles van a ser los medios de regulación. Pero se pone más en marcha parte de un ciclo regulatorio o una vía metabólica. Por ejemplo, si tenemos una muy baja disponibilidad de glucosa, por ejemplo, si tenemos una alta disponibilidad de ácidos grasos libres. Bueno, esto es un poco lo que apunta sobre el punto de vista bioquímico de lo que es la regulación de metabolismo. Lo más importante que tienen que saber es un poco esto, ¿sí? Cómo vamos sobre el objetivo de qué es lo que tiene que hacer la circulación, el aporte de sangre y nutrientes y oxígeno para el funcionamiento de las vías metabólicas citosólicas e intramitocondriales, y cuál es el objetivo último para mantener un adecuado funcionamiento cardíaco. Y esto lo vamos a seguir viendo a continuación.
qué es lo que hace justamente contraer la célula y qué es lo que hace la conducción de la actividad eléctrica cardíaca, que es lo que nos va a dar eventualmente esta relación muy importante de conducción eléctrica y eventual contracción física de los músculos cardíacos. En esencia estamos viendo la naturaleza química de por qué necesitamos una contracción eficaz cardíaca. Y todo esto es cíclico, ¿sí? Mientras tenemos circulación cardíaca vamos a tener aporte de nutrientes al corazón, y así sucesivamente. Bien, esto es el resumen definitivo de lo que ustedes tienen que conocer, saber, y básicamente tratar de poder describir la idea general detrás de lo que es el metabolismo intrínseco del miocardio para la generación de energía. ¿Hasta aquí alguien quiere hacer un comentario o una pregunta? Me pueden corregir, puede que algunas cosas no haya dicho como lo hayan leído, ¿no? Y la idea es justamente despejar esas dudas. Profe, ¿pueden llegar a preguntar algo orientado a no sé, la patología? O no sé, por ejemplo, que falte oxígeno o cuando están haciendo ejercicio, cuando se realiza ejercicio, como... Bueno, eso por suerte está cubierto en los puntos que siguen en el práctico, ¿eh? Así que vamos a ver qué pasa con el ejercicio y vamos a ver qué es lo que pasa con estos conceptos, que es uno de los últimos puntos, sobre hipoxia e isquemia, ¿sí? Y vamos a ver un poco qué es lo que pasa aquí. Bien. Hasta ahora 10 de 10. Bueno, me alegro mucho. Bueno, me van diciendo entonces. Entonces, se trata de que nuestro miocardio básicamente no puede quedarse sin oxígeno. O al menos no puede quedarse sin oxígeno por mucho tiempo. Vamos a aclararlo de esa manera. Por suerte es algo que ante la mínima escasez, mínima falta de oferta de este metabolito tan importante, produce una activación de una serie de ciclos de adaptación para que uno pueda llegar a evitar el mal funcionamiento de una actividad contráctil fundamental para la vida humana. Entonces vamos a tener estos determinantes del consumo de oxígeno miocárdico. Entonces, ¿qué es lo que justamente va a determinar que puedo decir, bueno, esto van a ser las cosas que yo tengo que tener en cuenta en que me van a producir una mayor demanda y cómo puedo relativizar esto con la oferta de oxígeno que puedo tener hasta ese momento, ¿sí? Entonces, primero, masa miocárdica, ¿sí? Mientras más masa miocárdica tengo, más oxígeno voy a tener que sustentar y proveer a esa masa si yo quiero tener una unidad funcional para satisfacer las demandas metabólicas del resto del cuerpo al que el corazón justamente obedece, ¿sí? El trabajo miocárdico. Básicamente a qué nos referimos y vamos a ir viendo estos conceptos cuando estemos hablando en el ciclo cardíaco sobre a qué se refiere con los determinantes de este concepto muy grande que es el gasto cardíaco. Entonces vamos a tener los conceptos de frecuencia cardíaca, ¿sí? Mientras más frecuencia cardíaca tengo, más trabajo del miocardiocito voy a tener, es decir, más recambio de los nutrientes que necesita para la producción de ATP, para que constantemente o en menor unidad de tiempo yo necesite ese cuplaje de puentes de mis moléculas fundamentales, que son actina y miosina. Y por otro lado, ¿qué interacción voy a tener eventualmente? Y esto lo vamos a cubrir más cuando hablemos de determinante gasto cardíaco con el concepto de presión arterial. Todo lo que hace a... también otro concepto que vamos a ver en los prácticos que vienen, a la ley de Frank-Starling, ¿sí? O la longitud o la tensión inicial, o no inicial, mejor dicho, antes de ser contraída esa célula, que si estamos hablando de
el corazón como unidad anatómica responsable de proveer el oxígeno al cuerpo, estamos hablando del corazón izquierdo, salvo alguna cardiopatía congénita, que es lo que justamente veo, pero acá vamos a hablar de corazones anatómicamente correctos. Entonces, es muy importante cuando hablemos de este concepto, cómo se relaciona lo que es la precarga con la ley de Frank Starling, que habla sobre el mejor consumo energético teniendo en cuenta la longitud del miocardiocito, y por supuesto esto está atado a la demanda de oxígeno que va a tener para que esto, y para que esta relación para una mejor contractilidad del ventrículo izquierdo se pueda llegar a dar. Y el estatus inotrópico, ¿sí? El inotropismo es justamente la capacidad de contracción que puede llegar a tener mi corazón, ¿sí? Entonces, si yo tengo un 100% de mis miocardiocitos sanos, mi estatus putativo, si se quiere, de inotropismo, va a ser el mejor. ¿Qué quiere decir esto? Si todos tenemos aquí este auditorio virtual de 110 participantes, nos dan una señal de largada y todos salimos a correr de golpe, eso justamente habla sobre nuestro estatus inotrópico. Vamos a poder justamente pasar de un estado de reposo a una relación, o mejor dicho, un aumento en la relación de unidades contráctiles en miocardio para que yo pueda satisfacer, ¿sí?, una mayor demanda de oxígeno, como justamente ocurre, por ejemplo, en ejercicio. Aquellos que tengan un estatus inotrópico disminuido, es muy probablemente que tenga algún tipo de enfermedad del miocardiocito, o globalmente, que justamente haga que no pueda hacerse esa contracción, ¿sí? Entonces estos son básicamente para qué necesita oxígeno un miocardiocito. Ahora vamos a hablar parte del punto que sigue, porque vamos a empezar a hablar sobre cómo obtiene el miocardiocito estos nutrientes. Entonces vamos a hablar básicamente sobre el flujo coronario. Quería tener al mismo tiempo abierto trabajo práctico, pero si alguien lo tiene ahí abierto, quizás me pueda ayudar para hablar sobre y responder un poco las preguntas. No sé si tienen el práctico abierto, yo ya no lo tengo, se me desapareció. Sí, profe, ¿quiere que le lea la pregunta? Dale, así todos seguimos entonces el mismo. Bueno, dice, recuerde las bases estructurales de la secuencia de irrigación de la pared cardíaca que aprendió en anatomía y analice el gráfico adjunto. Descríbalo y fundamente la dinámica del flujo coronario en la arteria coronaria izquierda. Esa es la primera pregunta. Bien, y después pregunta si es lo mismo a la derecha, ¿verdad? Sí, arteria coronaria derecha. Bien, perfecto. Entonces, así como hicimos una constante repetición y revisitando conceptos de bioquímica básica, química orgánica, entonces vamos a la tan temida anatomía. Pero bueno, la idea es que tengamos una anatomía simplificada. Pero desde ya les voy sugiriendo, repasen anatomía cardíaca, va a ser muy importante. Yo les voy a ir ayudando y recordando, por supuesto. Me encanta hacerlo, me fascina la anatomía cardíaca, pero es algo que van a tener que tratar de revisitar cada tanto. Así estamos un poco orientados, no en tiempo, pero sí más bien en espacio. La circulación coronaria, ¿qué porcentaje del gasto cardíaco representa? Más o menos. 7%, muy bien. ¿Tendría que hacer una modificación a mi pregunta? O sea, ¿está bien empleada mi pregunta o capaz que tendríamos que poner un adendum, un agregado? ¿Se entiende, profe, la pregunta? No, ya sé que se entiende, bueno, al menos espero que se entienda, pero yo pregunté, ¿qué porcentaje del gasto cardíaco recibe la circulación coronaria? Entonces alguien capaz que diría, ¿habría algún modificador a esa pregunta? Pues, Bien, sí. perfecto, eso es a lo que iba, excelente. Entonces, claro, como vamos a ver, hay una modificación muy importante de la circulación coronaria cuando justamente estamos en reposo y en actividad, y dentro de
la mayoría de los lechos circulatorios especializados, este es el que más se va a modificar cuando estamos haciendo algún tipo de estrés dinámico. Pero bueno, vamos a hablar en reposo, ya han dicho 7%, estoy de acuerdo, entre el 5 y 7%, según de dónde lo lean, la diferencia del 2% probablemente puede llegar a ser representativo según edad y sexo, pero está bien la respuesta. Entonces, aproximadamente 5% del gasto cardíaco, y esto si lo ponemos en comparación, por ejemplo, con el peso corporal total de, bueno, una persona, sexo masculino, 75 kilos, esto representa menos del 0,5% del peso corporal total, ¿sí? Pero es una irrigación que va a ser destinatario de probablemente la unidad funcional más importante del cuerpo, ¿sí? Entonces, como ya dijimos, normalmente el corazón utiliza todos estos mecanismos de fosforilación oxidativa con el fin de generar el ATP necesario para bombear la sangre, ¿sí? Más o menos 40%, ¿sí? Si vamos a hacer en términos de dentro del 100%, ¿sí? El 40% de todo el oxígeno que consume del corazón viene justamente de la oxidación de los hidratos de carbono, y 60% viene justamente de la oxidación de los ácidos grasos. Eso es como para un porcentaje lindo y balanceado como para que tengan en cuenta. Rápidamente ya dijimos que el miocardio oxida justamente los cuerpos cetónicos, que esto aporta una energía considerable en ayuno prolongado, pero cuando tenemos un aporte adecuado de oxígeno, ya dijimos, tenemos la oxidación de lactato, el piruvato, la demanda y cómo aporta esto va a ser capaz de satisfacer la demanda energética de ATP, ¿sí? ¿Quiénes son los encargados de la vascularización del miocardio? Las arterias coronarias, como tenemos acá en el gráfico, ¿sí? Normalmente, o al menos en la anatomía coronario normal, entonces en el chat voy a responder, 60% viene de la oxidación de ácidos grasos y 40% de la oxidación de hidratos de carbono. Entonces la anatomía coronaria normal, habitualmente vamos a tener una arteria coronaria derecha e izquierda. Estos recuerden que son justamente las primeras ramas que van a salir de la aorta. Más específicamente, de la raíz aórtica, específicamente suelen salir localizados en el seno de Valsalva, ¿sí? Que tenemos normalmente 3 senos, ¿sí? O 3 senos relacionados a las valvas aórticas, que normalmente son 3, y vamos a tener un seno para la coronaria derecha y otro para la coronaria izquierda. Muy básicamente, sin entrar en lo que es la anatomía segmentaria miocárdica, que no es un objetivo de ustedes en este punto, la coronaria izquierda va a irrigar gran parte o la mayoría de lo que es el ventrículo y aurícula izquierda, y concomitantemente lo mismo sucede con el territorio irrigado por la coronaria derecha, encargándose de la vascularización de tanto ventrículos y aurículas del lado derecho. Sí tienen que saber que hay una ramificación importante de la arteria coronaria izquierda, que se va a ramificar aproximadamente a unos 2 centímetros de su nacimiento del seno de Valsalva en la arteria circunfleja, y la arteria descendente anterior, que habitualmente se baja hacia el ápex, ramifica a lo que es tabique o el septum interventricular. Es muy importante tener en cuenta que si bien ponemos un esquema de esta manera de la vascularización, donde decimos, bueno, que pobre, como que poca es la vascularización coronaria, acá justamente incluí un gráfico sobre lo importante del concepto que tenemos la macrovasculatura coronaria, y aún más importante probablemente es la microvasculatura coronaria. Todos estos ovillitos como que se ven borroneados es el aporte principal para la nutrición adecuada de
cómo justamente hacemos llegar esos nutrientes tan importantes que acabamos de describir para la función miocárdica. Así que hablamos mucho sobre la enfermedad coronaria macroscópica, sobre cómo en el interior de la luz de estos vasos vamos a tener las famosas placas de colesterol que disminuyen la circulación, pero es muy importante establecer que tenemos cada vez más información sobre cómo los estados normalmente asimilados como enfermedad metabólica u obesidad o prediabetes, si se quiere, afectan la microvasculatura y el corazón se empieza a enfermar justamente en esos términos. Pero vamos a justamente qué es entonces lo importante del resto de la vasculatura del corazón. Entonces, así como tenemos un sistema arterial que irriga, por supuesto que tenemos un sistema venoso que lo drena, ¿sí? Entonces las venas cardíacas, sobre todo las que se ven macroscópicamente en la anatomía cardíaca, la vena cardíaca mayor, que discurre paralelo a la descendente anterior, y lo que es el seno coronario, que algunos incluso lo llaman al seno coronario como la quinta cavidad cardíaca por ciertas propiedades metabólicas que tiene esto. Pero bueno, en fin, es puramente anecdótico. ¿Y dónde drena toda la parte venosa del corazón? ¿Hacia dónde va? A la aurícula derecha. Bien, doctora, excelente. A la aurícula derecha, como todo el drenaje, ¿sí?, del resto del cuerpo. ¿Estamos? Entonces la aurícula derecha no solamente recibe el drenaje, como ven acá, de la vena cava inferior y de la superior, sino que también recibe, ¿sí?, parte del aporte del drenaje venoso del seno coronario. Entonces el flujo sanguíneo, como ya dijimos, o ya se mencionó en otros lechos vasculares sistémicos, prácticamente va en paralelo al perfil de la presión aórtica, ¿sí? Entonces, vamos a repasar cómo es la curva aórtica, pero seguramente en algún lugar la pueden haber visto, ¿sí? Tenemos el pico sistólico y la disminución diastólica, ¿sí? Pero el flujo de la circulación coronaria es un poquito más paradojal que de la aorta, y eso justamente lo pueden ver en el gráfico que tienen ahí en el práctico. Entonces el perfil de este flujo sanguíneo depende tanto de la presión de perfusión de la aorta, por supuesto, ¿sí?, pero también va a depender de la compresión extravascular, que está dado justamente por la contracción ventricular, y más importantemente el ventrículo izquierdo. Si vamos a analizar el flujo sanguíneo en la arteria coronaria, ¿sí?, y acá estamos justamente comparando, acá tenemos la curva aórtica normal. Me había olvidado que había puesto esto. Esta es la curva aórtica normal, ¿sí? Tenemos el ascenso, ¿sí?, del pico de presión, y por tanto, cuando transcurre el flujo intraaórtico, y cómo justamente esto va bajando durante el periodo diastólico. Las barras y colores hacen referencia a distintas partes del ciclo cardíaco que no quiero que aprendan desde ya que vamos a repasarlo justamente en el práctico de ciclo cardíaco. Pero como estaba diciendo, es casi a la inversa de lo que sucede cuando vamos a tener la mayor perfusión aórtica durante la sístole, y cómo justamente el flujo coronario, en mililitros por minuto acá descrito, disminuye importantemente. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué creen que pasa que durante la sístole tenemos una disminución muy importante del flujo coronario, sobre todo viendo la coronaria izquierda? Porque cuando se contrae el ventrículo se comprimen las arterias y no permiten el flujo. O sea, permiten en menor medida. Perfecto. Entonces, lo que tenemos acá en esta barra roja es un periodo muy corto que se llama contracción isovolumétrica. Si tuviéramos en paralelo una curva de presión ventricular, mejor dicho intraventricular, la curva haría esto, ¿sí? Rápidamente asciende en este punto para que esta delimitante, o el límite entre lo que es el comienzo de la sístole, o también denominada protosístole, el sufijo proto significa cerca, y vamos a tener por contraparte el prefijo, perdón. Y vamos a tener por contraparte el prefijo tele, que significa lejos. Entonces, la parte cercana del inicio de la sístole o protosístole se da donde todas las válvulas cardíacas están cerradas y lo único que hay
Es una ganancia de presión muy alta dentro del ventrículo. Y si la presión dentro del ventrículo asciende, quiere decir que este es el momento de mayor contracción al unísono miocárdico que tenemos. Entonces, justamente esta fuerza de la contracción isovolumétrica del VI, del ventrículo izquierdo, comprime a los vasos coronarios izquierdos y la presión aórtica en este momento aún no empezó a elevarse. Fíjese acá cómo está la presión aórtica. Está en lo que justamente es el piso diastólico de la aorta, que en un adulto normalmente siempre la situamos en 80 milímetros de mercurio. El flujo coronario entonces aumenta a medida que se eleva la presión aórtica durante la sístole, pero no alcanza el valor máximo. Entonces nuevamente tenemos perfusión, ¿sí? Por aumento de la presión aórtica, pero no vamos a tener el pico que justamente sí tendríamos en un vaso sanguíneo en el resto del cuerpo. Si yo viese el perfil de la arteria renal, por ejemplo, sería prácticamente igual. Si viera el perfil de la arteria mesentérica superior o de la carótida izquierda, ¿sí? Ya entienden el punto. En cambio, en el flujo coronario no tenemos el mayor flujo. Pero al principio de la diástole, los ventrículos relajados dejan de comprimir los vasos coronarios izquierdos, siendo que la presión aórtica todavía es alta. Y este es el periodo de lo que se llama relajación isovolumétrica. ¿Qué significa isovolumétrico? Que acá, estando los ventrículos llenos, al inicio de sístole, no tenemos desplazamiento de volumen. Y acá en la relajación de los ventrículos, en donde están, entre comillas, vacíos, ustedes saben que los ventrículos no se quedan en 0 mililitros, por supuesto, pero sí justamente el trabajo eyectivo. Entonces, en este punto el volumen tampoco se modifica, pero la presión aórtica tampoco ha disminuido a su punto diastólico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todavía tenemos una presión, ¿sí? Aproximadamente en 110, si lo ponemos en la tabla, donde está empujando ese flujo coronario, y el mayor flujo se está dando gracias a que ya no hay compresión del espacio de la luz coronaria por las fibras miocárdicas. ¿Estamos? Entonces, en este punto, ¿sí? Que es el comienzo de la diástole o protodiástole, tenemos la liberación de la compresión de los vasos coronarios por parte de las fibras ventriculares con una alta presión aórtica. Entonces, en este punto, 80% del flujo coronario sanguíneo, tanto izquierdo como derecho, un poco menos el derecho, va a ocurrir durante la diástole. Entonces, ¿cuál es el concepto importante acá que se tienen que llevar? Las coronarias se llenan en diástole, es decir, que la irrigación miocárdica principal se va a dar durante la diástole. ¿Qué es lo que sucede en el perfil de la coronaria derecha? La coronaria derecha es parecido al perfil de presión por ahí de la aorta un poco. O sea, no tan al extremo paradojal si uno lo compara con la perfusión máxima de la coronaria izquierda. Entonces no hay lo que se llama una inversión sistólica, como estuvimos viendo con la coronaria izquierda. ¿Y por qué creen que pasa esto? No está tan mal, porque si vamos a comparar lo que es en cuestión de espesor, probablemente sí sean distintos los diámetros del espesor muscular, pero no es por el espesor muscular. Es porque la poscarga, que sería el trabajo que realiza el ventrículo derecho, es mucho menor a lo que realiza el ventrículo izquierdo. Muy bien, doctor, me encantó que haya utilizado la palabra poscarga, ¿sí? Poscarga, acá justamente lo vamos a definir contra el trabajo hacia el cual se tiene que oponer la presión generada en cada uno de los ventrículos. Entonces, el ventrículo izquierdo, ¿hacia dónde bombea? Hacia la aorta. Hacia la aorta y hacia el resto del cuerpo. ¿Y el ventrículo derecho hacia dónde bombea? Hacia la arteria pulmonar.
Arteria pulmonar que lo lleva, ¿cuál es el destino final, digamos, de la ramificación pulmonar? Los pulmones. Claro, el lecho pulmonar, ¿sí? Tratemos de centrarnos en lo que es vasculatura, ¿de acuerdo? Entonces, la resistencia, el concepto de resistencia sumada en lo que es todos los lechos capilares sumados del cuerpo versus los lechos capilares del pulmón, ¿cuál va a tener menor resistencia? Los lechos capilares pulmonares. Bien, entonces eso quiere decir que mi ventrículo derecho va a tener lo que se llama un menor desarrollo de tensión muscular acumulada, haciendo que la curva, ¿sí?, durante este punto en lo que es la sístole y posterior relajación diastólica, el ventrículo derecho bombea en contra de esta baja resistencia de la circulación pulmonar, por lo que no va a obstruir comparativamente como lo hace el ventrículo izquierdo a los vasos coronarios del ventrículo derecho. Este impacto de la contracción durante la sístole en la perfusión de vasos coronarios izquierdos, ¿sí?, es importante tenerlos en cuenta cuando podemos llegar a tener distintos estadios, ya sea fisiológicos o patológicos. Entonces, cuando tenemos un aumento en la frecuencia cardíaca, eso es básicamente algo que se va a realmente ver cómo se puede llegar a satisfacer el flujo sanguíneo miocárdico. ¿Cómo lo hace? Los cambios de frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que va a afectar prácticamente? Y esto es lo que muestran los gráficos acá. ¿Cuál es la relación entre lo que es cambio de frecuencia cardíaca y duración de flujo coronario? Bien, doctora, esa es exactamente, esa es la respuesta correcta. Los cambios de frecuencia cardíaca van a afectar a la duración de la diástole más que a la duración de la sístole. Normalmente en el ciclo cardíaco el periodo diastólico es muy largo comparado al de la sístole, ¿sí?, más o menos en una relación de 70-30%. Durante la taquicardia, sí. Perdón, eso era lo que mencionaba el libro, como que se daba, por ejemplo, cuando hacíamos ejercicio o estábamos en periodo de estrés. Claro, exactamente. Tanto el ejercicio como el periodo de estrés, y ahora vamos a ver cuando estemos hablando sobre fisiología del ejercicio, sobre el corazón, vamos a tener lo que se llama un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo llamamos esto en medicina? Taquicardia. Taquicardia. Bien, entonces cuando tenemos taquicardia, disminuye la fracción del ciclo cardíaco que está invertida en la diástole. Y de esta manera se minimiza el tiempo disponible para la perfusión coronaria izquierda, sobre todo, máximo. La coronaria derecha no va a tener, nuevamente insisto, por la tensión miocárdica que se ejerce. Entonces, realmente la diferencia de presión de perfusión va a ser notablemente variada sobre el territorio y el lecho de la coronaria izquierda. Si tenemos un corazón sano, entonces, los vasos coronarios se pueden dilatar de manera adecuada en respuesta a estas señales metabólicas que ya vamos a ver, que es lo que hacen el aumento del trabajo cardíaco. Y esto compensa justamente los efectos negativos del acortamiento diastólico, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de patología coronaria puede llegar a ser muy peligrosa si está el corazón ante un estrés constante? Es decir, estás prácticamente en taquicardia todo el tiempo. Una aterosclerosis o una trombosis. Exactamente. Si yo tengo una reducción muy importante de la luz de la arteria coronaria, que ya de por sí no puede hacer una entrega eficaz en diástole en lo que es en reposo, si yo exijo aún más el trabajo cardíaco generando taquicardia, voy a tener muchísimo menos flujo en ese momento. Entonces, por eso en personas con ciertos factores de riesgo, mayores de 50 años, tabaquistas, diabéticos, todos factores de riesgo para que tengamos
o para que se tenga una enfermedad coronaria, si son sedentarios, van en auto de la casa a la oficina, trabajan sentados 8 horas, vuelven a la casa, ven tele, comen a dormir y así repetitivamente, el corazón nunca está en una situación de estrés. Y muy silenciosamente, esa aterosclerosis que mencionó el doctor, se va apilando poco a poco. Entonces, con el mínimo estrés, por ejemplo, esta persona ha mantenido un sedentarismo por meses, silenciosamente se acumula esa oclusión coronaria y de repente va a jugar al fútbol, completamente sin ningún tipo de preparación física. Y ahí justamente es donde se dan los infartos, ¿sí? Entonces, ahí justamente también parte de lo que hacen mis colegas en cardiología de adultos, así es, doctor Valdebenito, así que trate de mantener una vida sana, dejen el pucho y hagan algún tipo de actividad física por lo menos constante y consistente, ¿sí? Así que es importante entender que justamente en este tipo de patologías, mientras más impedimento nutricional durante la diástole va a tener el miocardiocito, más de manifiesto se va a poner si acortamos ese periodo diastólico, y qué mejor ejemplo que el aumento de la frecuencia cardíaca durante la actividad física. Y a lo que iba justamente con lo que hacían mis colegas adultos, es que en este tipo de personas lo que hacen es lo que se llama un stress test, o una ergometría, o una prueba de esfuerzo que se llama. Entonces, hacen el monitoreo del electrocardiograma, que puede llegar a ser uno de los métodos complementarios en poner de manifiesto una oclusión coronaria, y estos cambios pueden llegar a manifestarse durante el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Y qué pasa en las arritmias?, pregunta la doctora, presumo, Figueroa. La arritmia justamente puede llegar a ser una alteración de la frecuencia cardíaca, ya sea en disminución patológica o aumento patológico. Entonces, si yo tengo una arritmia que hace que el corazón lata muy rápido, también voy a tener justamente alterada, ¿sí?, la oferta de miocardio por el gran acortamiento, ¿sí? Entonces, si yo tengo arritmias que pueden hacer que en reposo tenga una frecuencia cardíaca de más de 170, 180 latidos por minuto, vamos a tener justamente este tipo de alteración. Y por otro lado hay arritmias extremas, como justamente es la fibrilación ventricular, donde no vamos a tener una contractilidad miocárdica y por lo tanto no vamos a tener una irrigación directamente. Entonces, básicamente, si tenemos una fibrilación ventricular, prácticamente esto, si no se revierte, lleva a la muerte casi inmediatamente, ¿sí? Fibrilación ventricular es básicamente la arritmia final, sobre todo en aquella persona que tiene una muerte súbita. Si han estado un poco siguiendo el mes pasado, o hace 2 meses, la Eurocopa, un jugador que en plena cancha tuvo una muerte súbita, muy probablemente inducida por una fibrilación ventricular y eventual asistolia. ¿Por qué se dice arritmia sinusal? Porque habitualmente, no habitualmente, fisiológicamente, perdón, el corazón aumenta la frecuencia cardíaca durante la inspiración y disminuye la frecuencia cardíaca durante la expiración. Y esto es un fenómeno que se da fisiológicamente en todos, no es tan puesta de manifiesta en el adulto, pero sí es algo que vemos muy comúnmente de manera exageradamente manifiesta en los niños. Entonces se puede ver, ¿sí?, que el término arritmia en realidad describe a la pérdida de regularidad, y vamos a ver el concepto de regularidad de la frecuencia cardíaca o del pulso en el práctico que viene, pero inducido por la respiración. La alteración surge por estrechamiento de vasos coronarios. Sí, básicamente no un estrechamiento anatómico, aunque sí se puede dar, pero es muy raro, pero básicamente un estrechamiento endoluminal.
Entonces sería que la frecuencia cardíaca aumenta la demanda de oxígeno debido a la cantidad elevada que necesito para el proceso de contracción. Exactamente, y lo vamos a ver a continuación. Bien, entonces, el flujo sanguíneo, ¿sí? No solamente va a variar en lo que es en función al tiempo durante el ciclo cardíaco, sino que también va a variar con la profundidad, ¿sí? En la pared del corazón. Y creo que tengo una diapositiva que refleja. Después vamos a ir a esto, pero más importantemente quería... no la puse. Oh. Bueno, la sangre, entonces, la disposición de las arterias coronarias son lo que se denominan vasos epicárdicos, ¿sí? Van sobre el miocardio. O sea, si ustedes tienen una muestra del corazón, ¿sí? Un preparado anatómico, mejor dicho, del corazón en la mano, van a ver a simple vista las coronarias, o si tienen la suerte de ver alguna cirugía de corazón abierto y ver latir el corazón ahí, van a ver perfectamente las coronarias sobre la superficie epicárdica. Entonces la sangre, ¿sí? Va a través de estas arterias que penetran desde el epicardio hacia el endocardio. La presión intramuscular es mayor cerca del endocardio durante la sístole y menor cerca del epicardio. En igualdad de estas condiciones, la perfusión del endocardio, ¿sí? Entonces va a ser menor que la del epicardio. Entonces, durante la sístole va a estar más llena la arteria, va a haber mucho más perfusión epicárdica y no tanto del endocardio, ¿sí? El flujo de sangre, sin embargo, al endocardio es más o menos igual que el epicardio, o sea que el endocardio tiene una resistencia vascular menor y un mayor flujo sanguíneo durante la diástole, ¿sí? Cuando la presión diastólica en la raíz de la aorta, en un paciente, por ejemplo, con mucha pérdida o regurgitación aórtica, el flujo sanguíneo del endocardio disminuye por debajo del flujo epicárdico, ¿sí? Entonces es muy importante que se mantenga bien la presión diastólica para la irrigación del endocardio, ya que acá es donde justamente se encuentra la mayor cantidad de miocitos a perfundir durante la diástole. Entonces, si tenemos una situación, y vamos a analizar este concepto en el práctico, que viene de presión de pulso muy alterada, que habitualmente sucede en una situación patológica que se llama insuficiencia aórtica, va a haber mucho más robo de presión intradiastólica coronaria, afectando así justamente el flujo sanguíneo endocárdico, ¿sí? Entonces, la pared interna del ventrículo, ¿sí? Es la que experimenta las consecuencias más importantes que suceden justamente con la aterosclerosis, ¿sí? o la rigidez de los vasos sanguíneos. Así que hay que tener en cuenta no solamente el tiempo de irrigación, sino que también la profundidad de la irrigación. Y acá justamente tenemos qué es lo que sucede en una situación como la del ejercicio y cuáles van a ser las condicionantes de la demanda de oxígeno y de la entrega o la oferta de oxígeno. Básicamente lo que hace a la demanda, y esto es lo que justamente postula la doctora Toledo, entonces la frecuencia cardíaca aumenta la demanda de oxígeno por la cantidad elevada que necesito para la contracción. 100% correcto, doctora, ¿sí? Entonces fíjense cómo todo eso es lo que demanda la gran cantidad de oxígeno durante la actividad física o ejercicio o cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Y cuáles van a ser los que van a aportar hasta la contracción de la manera más fácil que lo podemos hacer, aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo aumentamos la frecuencia cardíaca? Con el estímulo del sistema nervioso autónomo, más específicamente la cadena simpática, inervando el nodo sinusal con los receptores beta. ¿A través de qué neuroquímico, mediador químico principalmente? Adrenalina, puede ser. La adrenalina y adrenalina. Sí, bien. La respuesta más correcta es noradrenalina, ¿sí? Ya que es la que justamente va a actuar en la mayoría en los receptores beta del nodo sinoatrial o del nodo sinusal, ¿sí? ¿Y por qué decimos el nodo sinusal? ¿Cuál es la función del nodo sinusal?
¿La del marcapaso era, profe, o nada que ver? Bien, bien, doctora, excelente. Bien, doctora Barrera, también. Es el marcapaso natural del corazón, ¿sí? Básicamente tiene la función que vamos a explorar el concepto práctico que viene del cronotropismo, es decir, cómo podemos modificar la acción cardíaca a través del aumento o disminución, pero en este caso estimulada por el sistema simpático, de el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y los otros receptores que van a estar justamente tomando el rol activo, ¿sí?, para la acción de el mayor aumento de presión de perfusión intracoronaria, van a ser los receptores alfa, ¿sí?, presentes en las arterias transmurales y en la microvasculatura, y así también el mismo músculo cardíaco, que en el miocardio también tiene los mismos receptores beta que tienen nodo sinoauricular y que van a responder básicamente a la presencia de la norepinefrina o noradrenalina. ¿De acuerdo? Creo que esta parte concluía porque ya, bueno, ya establecimos entonces la correlación diástole y perfusión coronaria con aumento de la presión cardíaca. Las características funcionales de la circulación cardíaca, esto se los voy a dejar a que ustedes hagan el cuadro comparativo a ustedes. O sea, básicamente lo que es bueno que hagan es cuáles van a ser los controles metabólicos locales, y si quieren pueden completar un cuadro que comprenda la circulación cerebral, músculo esquelético, renal. Esto lo pueden ir haciendo a medida que vamos avanzando en las unidades. Pero básicamente el control metabólico local coronario, ¿sí?, es el mecanismo más importante. ¿Cuál va a ser el determinante, ¿sí?, que va a regular habitualmente el flujo, ¿sí?, en más o menos el lecho coronario? ¿Qué metabolito? La adenosina. Bien, la respuesta que siempre va a figurar es la adenosina, pero hay uno que es mucho más importante que la adenosina, porque la adenosina básicamente va a ser la que justamente sea el intermediario, así como dijimos, el intermediario químico o neuroquímico para justamente producir, en el caso de la noradrenalina, un aumento de la frecuencia cardíaca. Este va a ser el principal mediador. Pero ¿cuál va a ser el estímulo para esa adenosina? La depresión del ATP. O sea, bien, no, de una falta de dicho en oxígeno. otros términos, antes del ¿Es el ATP que aumento de viene. la demanda metabólica o también una hipoxia? Bien, hipoxia es la respuesta, doctor, exactamente. La cantidad de la PO2, o la presión parcial de oxígeno intracoronaria. Esto es lo que justamente hace que sí vamos a tener lo que es el flujo sanguíneo miocárdico, y cómo discurre en paralelo al metabolismo miocárdico, ¿sí? Es realmente también una parte importante de saber que la circulación coronaria tiene una correspondencia lineal entre el consumo de oxígeno del miocardio, y el flujo sanguíneo del miocardio. ¿Estamos? Esto se ha visto principalmente en corazones aislados, o sea, ex vivo y en vivo, ¿sí? Entonces prácticamente se establece ciertos números, si quieren tener en cuenta. Cada 100 gramos de tejido cardíaco más o menos reciben 60 a 70 mililitros por minuto de flujo sanguíneo. Y normalmente la extracción del oxígeno de la sangre arterial es del 70 al 80%, ¿sí? Y el miocardio no puede responder al incremento de las demandas metabólicas extrayendo más oxígeno del que extrae. ¿Estamos? Entonces, esto se puede satisfacer en estos incrementos de la demanda de oxígeno aumentando el flujo sanguíneo coronario. ¿Estamos? Entonces, dijimos que en reposo tenemos más o menos 60-70 mililitros minuto de flujo sanguíneo, y en ejercicio, ¿hasta cuánto puede aumentar? ¿Alguien sabe? ¿A 200? Sí, exacto, 200, 250, 300 incluso, ¿sí? Entonces, esto habla sobre mayor cantidad de demanda metabólica, mayor flujo voy a tener, ¿sí? Entonces, la adenosina es justamente
el mecanismo metabólico para poder incrementar el calibre de los vasos coronarios. Entonces, el aumento de la actividad metabólica del corazón, ¿sí?, hace que el flujo sanguíneo coronario tenga cierta insuficiencia o disminuye justamente la PO2 miocárdica, da lugar a la liberación de adenosina. Así que tengan en cuenta esta respuesta, porque es correcto lo que respondió el doctor en la pregunta anterior que había hecho, que uno dice adenosina, porque están los libros, la palabra que figura, pero tenemos que tener en cuenta que la adenosina es lo que reacciona ante una modificación en la PO2 arterial de la arteria coronaria. Y esto es muy importante, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la adenosina? Va a disminuir, va a difundir, ¿sí?, hacia las células miocárdicas, habitualmente estamos hablando de lo que es la regulación de la perfusión coronaria del ventrículo izquierdo, ¿sí? Activa receptores para inducir la vasodilatación al mismo tiempo que disminuye el calcio, de esta manera haciendo el calcio intracelular, perdón, haciendo de esta manera una relajación del músculo liso coronario, y de esta manera hace una perfusión adecuada, ¿de acuerdo? ¿Y qué electrolito habitualmente también hace que, no tanto como otras circulaciones, pero también tenemos la acción del potasio? No tanto como en el músculo esquelético, pero hay ciertas trazas de acción del potasio como regulador del flujo coronario. Pero el más importante es esta interacción de hipoxia-adenosina. Bien. Para ya ir redondeando el práctico. Se me perdió. Si alguien tiene el práctico... Ah, acá está, bueno, entonces ese es el 3. ¿Cuál sería el punto 4? ¿Ya llegamos ahí al gráfico de actividad física? ¿O ejercicio? Si alguien me ayuda con el práctico, please. El punto 4 dice, aplicando lo estudiado en la UT2 respecto al aporte u oferta de oxígeno a los tejidos, depende de dos parámetros e integrando los conceptos analizados hasta aquí en el TP, en la guía de estudio construye un mapa conceptual con los determinantes de la oferta y demanda de oxígeno del miocardio. Eso dice el 4. Bien. Básicamente tienen que resumir todo lo dado hasta ahora. Insisto, estos mapas conceptuales son primero para ejercitar el concepto de mapa conceptual, algo que ya saben que le gusta mucho a la jefa de cátedra, pero por otro lado les queda el concepto para ustedes, así pueden organizar un poco todos estos parámetros y tenerlos más listos para poder reproducirlos el día que se los pida. Entonces el punto siguiente, vamos a pasar al punto siguiente. El 5 dice, en la isquemia miocardíaca se produce un cambio hacia el metabolismo anaerobio en la célula muscular. Los cambios inducidos pueden ser reversibles en un primer momento, antes de llegar al daño irreversible por muerte celular. En la UT2 estudiamos los sensores y mecanismos reguladores celulares ante muchos tipos de estrés, oxidativo, por calor, energético, hipóxico, y cómo se vinculan con el posible daño y muerte celular. Repasando los conceptos de la UT2, el rol de IF1, antihipoxia celular, y el concepto de hormesis, considera que hipoxia e isquemia se pueden utilizar como sinónimos. Es una pregunta. Bien. Bueno, yo hago las preguntas acá. Perdón. Ahí me dicen que al punto 3 le quedaban 2 puntos más. ¿Cuáles son los 2 puntos más que le quedaban? Sí, son dos gráficos. Uno que es este que está mostrando ahí. Bien, y otro perfecto. que falta, que muestra en ejercicio en reposo. Bien, sí, me parecía que primero iban esos. Bien, entonces, básicamente, esta es la curva azul, la curva sigmoidea típica. Ah, me lo copiaron acá, gracias. Bien, entonces la curva sigmoidea azul típica ya la han visto justamente en estas circulaciones especiales que poseen lo que se llaman mecanismo de autorregulación, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que justamente permite que a un estrés sostenido
pero limitado en el tiempo, se pueda llegar a regular para continuar satisfaciendo a un punto constante el flujo coronario total y sin aumentar de manera patológica, si se quiere, la presión de perfusión, ¿sí? Entonces esto es muy importante como para tener en cuenta. Ahora, si tenemos el punto de lo que se llama máxima vasodilatación o el flujo coronario relacionado a este estado patológico, ¿sí? Que sería justamente la curva oblicua roja, entonces acá estamos usando la reserva de flujo coronario, ¿sí? Vamos a usar la reserva de flujo coronario ante la extrema demanda metabólica, que vamos a estar justamente en una situación de estrés o noxa sin poder tenerlo de manera reversible. Entonces esto es justamente la traducción de la dependencia metabólica que vamos a tener, de cómo el corazón puede regular esto, ¿sí? De cómo situaciones normales, y esto es básicamente lo que diferencia un estado fisiológico en donde puedo autorregular mi flujo usando poco o mínimo de mi reserva de flujo coronario, y cómo ésta se va a ir depresionando cuando tengo máxima vasodilatación en una situación en donde en un atleta de altísima exigencia, por ejemplo, ¿sí? Aquellos que hacen el Ironman o algo que mantenga de manera crónica, por eso se está hablando mucho sobre la patología microvascular o cardíaca en atletas de alta competencia que compiten por muchos años en su vida. Pero así, de esta manera, también podemos llegar a tener un estado de shock distributivo, como sucede en la sepsis, cualquier estado inflamatorio que repercuta al flujo coronario, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podemos tener en un estado de presión fisiológica, vamos a tener lo que se llama el rango autorregulado, ¿sí? De nuestro sistema coronario, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vamos a tener un sistema que está absoluta y únicamente regulado por una presión, ¿sí? Entonces vamos a tener una vasodilatación persistente del sistema coronario, y cuando ya se está estableciendo una relación lineal, acá empieza a consumirse mi reserva de flujo coronario, que es finito. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún punto se va a acabar, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo mantener en estados fisiológicos mi reserva coronaria a niveles constantes, pero en situación patológica, ¿sí? Voy a necesitar de una vasodilatación persistente, porque no estoy llegando a cubrir la demanda de oxígeno de un miocardio que está en una situación patológica. Por lo tanto, eso va a terminar en una enfermedad coronaria o metabólica cardíaca. El gran ejemplo de la patología de esto es, por ejemplo, un estado de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, por diversas causas, eventualmente hace que mi cuerpo esté en una situación de demanda de oxígeno y mi corazón tiene que adaptarse para poder cubrir esa demanda. Pero se adapta de manera patológica en una retroalimentación positiva. No vamos a entrar en cada una de estas fases, pero básicamente la porción final es una máxima vasodilatación, manteniendo una presión de perfusión que va constantemente aumentando, y va utilizando de a poco mi reserva de flujo coronario, ¿sí? Esto es lo que sucede, o al menos es el principio básico de la fisiopatogenia, de la isquemia miocárdica, de la disfunción, ¿sí? Cardíaca, y cómo podemos ver esto en el impacto del flujo coronario, y cómo mientras a menor trabajo que se va exigiendo un corazón enfermo, más voy a tener que utilizar mi reserva de flujo coronario, y hasta un punto donde termina, voy a tener una hipoperfusión al músculo cardíaco. Entonces esto habitualmente incurre en la famosa angina de pecho, ¿sí? Ya que se activan mediadores analgésicos o de producción de dolor. Por eso muchas veces, en la gran mayoría de las personas que van teniendo cada vez disminuidas, o más disminuidas, mejor dicho,
la disminución de la perfusión desde la microvasculatura a la macrovasculatura, voy a ir teniendo niveles variables de angina o dolor de pecho, hasta que tengo una oclusión total, ¿sí? Bien. Entonces eso es el análisis de este gráfico. Y luego estaba el aumento de flujo sanguíneo en ejercicio, que eso ya lo cubrimos con la explicación de qué es lo que justamente tiene que suceder durante el ejercicio. Durante el ejercicio físico, la actividad física, que es lo que habla sobre la relación lineal que hablamos sobre la demanda metabólica con el flujo coronario, ¿sí? Entonces esto es justamente lo que sucede en el ejercicio. Y estos son unos lindos gráficos de un experimento de medicina experimental, donde ponían catéteres de analizadores de presiones en arterias de perritos y los hacían correr en una cinta. Entonces vemos cómo justamente tenemos la fase de control, que son los perritos en reposo, y cómo iban aumentando las exigencias de ejercicio, donde tenemos un aumento de la presión aórtica, y cómo justamente el flujo coronario, más específicamente la coronaria izquierda, va aumentando el flujo en mililitros minuto, y cómo justamente el gasto cardíaco representa un aumento de esto, ¿sí? Entonces ven cómo linealmente tenemos tanto la presión de perfusión aórtica, el flujo de la coronaria justamente, y se relaciona sí o sí con el gasto cardíaco. Todo esto de una manera recalcitrante o que se perpetúe sin ningún tipo de corte a ese feedback, habla de justamente la pérdida de flujo coronario reserva, y nos pasamos a esta línea, ¿sí? A esta línea oblicua. Esto está mal, esto está bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre este concepto de isquemia versus hipoxia. Entonces, ¿se pueden decir que es lo mismo? No, ¿Qué es la sería Sí. una consecuencia de la otra. O sea, la hipoxia sería consecuencia de la isquemia. ¿Están todos de acuerdo? Pueden escribir en el chat si quieren. O Sí, decir. además, cuando nosotros hablamos de lo que es una hipoxia, como tal, no estamos refiriendo solamente a una falta del componente que es el oxígeno. En cambio, cuando hablamos de una isquemia, también estamos hablando de una, ¿cómo sería? Como que merma también el acceso a lo que son todos los metabolitos necesarios para las funciones celulares. La isquemia no es una muerte de la parte del corazón, digamos. La isquemia en realidad es una disminución del flujo sanguíneo. Puede ser, Bien. por ejemplo, por esclerosis, como dijo un compañero, o por trombosis. Y ahí Bien, después se doctora. da lo que decía Paula, que se da, en el libro lo nombraba como la necrosis del tejido por la falta esta de los nutrientes y de oxígeno. Bueno, me encanta que se haya dado como esta mesa redonda de estos conceptos, porque es muy importante. La mayoría de ustedes han estado... Sí, Perdón, quería aclararle a la compañera que por ahí esto que decía de la necrosis es una causa también de la isquemia, porque por lo que decía el compañero Isaac, cuando, ¿cómo se llama? Cuando tenemos isquemia, que se obstruyen las arterias, no llega oxígeno a los metabolitos y las células. Uy, no se escucha. bueno, Perdón, pero se entendió bien el concepto. Perdón, Agustina, ¿querías redondear, terminar de decir tu idea? Creo que estabas hablando, Agustina, no, me pareció ver el nombre. no, perdón, se escucha porque tengo mal internet. Ah, bueno, no te das problema, pero se entendió bastante bien el concepto, Agustina. Y se están tirando conceptos muy interesantes, y vamos a acomodar un poco para establecer las diferencias de estos conceptos, porque es muy importante relacionar qué es lo que podemos llegar a tener en estos distintos estadios, y con esto vamos a terminar justo a tiempo. Aquí tenemos gráficos que demuestran lo que es el concepto de normoxia, si se quiere. Es decir, tenemos el intercambio de nutrientes
que ya dijimos que en mayor medida vamos a utilizar ácidos grasos libres, la glucosa cuando tenemos mayor exigencia, el lactato en el caso que tengamos mayor cantidad de lactato. Esto va a sendas vías metabólicas para la producción de dióxido de carbono, los elementos oxidativos del cual vamos a obtener la energía que junto con el aporte de oxígeno va a producir el ATP necesario para la biodisponibilidad de calcio en el miocardiocito y eventual contracción. Isquemia se refiere a cuando tenemos una reducción de flujo sanguíneo en un tejido u órgano, ¿de acuerdo? Entonces, bien, doctora Mónica, dice ahí, exacto. No solo disminuye el oxígeno, sino también los nutrientes. Y ahora vamos a hablar sobre qué son los radicales libres que mencionas ahí. Entonces, esta entrega de sustratos para el metabolismo energético, sobre todo prestando atención a lo que ya hablamos de los ácidos grasos y glucosa, también disminuye la oferta de oxígeno para crear justamente condiciones de hipoxia, ¿de acuerdo? Entonces me gustó cuando uno de ustedes menciona que sí, una es consecuencia de la otra, ¿bien? Entonces, si vamos a tener una disminución de lo que entrega estos sustratos, uno de ellos va a ser justamente la disminución de oxígeno. Y ahora, más adelante, ¿sí?, para terminar de redondear qué es lo que justamente pasa en este nivel, o la vulnerabilidad del miocardio con la injuria isquémica, vamos a ver cuál es el punto en el cual llega a la necrosis, donde directamente vamos a tener pérdida total de la funcionalidad celular por muerte o pérdida de funciones, ¿de acuerdo? Bien. El corazón entonces requiere que mantenga esta oferta constante y sustancial de ATP para que pueda mantener la función, sobre todo, de los canales iónicos que llevan a la repolarización y despolarización de la membrana, lo que es el control de los iones intracelulares, básicamente el calcio para que regule la contracción. Y esto lleva al trabajo realizado para el aparato contráctil, ¿sí?, que es lo que venimos poniendo como el objetivo final de la vida metabólica. Entonces la mayoría de esta demanda energética, como ya vimos, es lograda gracias al metabolismo oxidativo, porque tenemos una gran población de mitocondrias, que también otra linda cifra para que tengan en cuenta, 30% de la masa celular del miocardio es robustamente armada por estas mitocondrias, ¿sí? Entonces, todos estos ATP que se generan en miocardiocitos, ¿sí?, van a tener una gran densidad energética. Y mientras se vaya cortando el suministro de esta, que se puede llegar a ver en la isquemia, vamos a tener justamente los cambios metabólicos subsistentes, ¿de acuerdo? Creo que los puse acá. Sí, bien, entonces, cuando vayamos a tener en el estadio de isquemia, vamos a tener los cambios asociados, en donde predominantemente va a llevar a la disfunción celular, dañando directamente las células o induciendo a la muerte celular a través de distintos mecanismos. Entonces, como pusimos acá que cuando tenemos una situación de hipoxia, habitualmente vamos a hablar más de hipoxia que anoxia, ya que la verdadera anoxia es prácticamente muy difícil de reproducir in vivo. Capaz que in vitro sí, pero es muy raro que esto suceda in vivo. Vamos a tener una gran disminución de ATP, por lo que se va a aprovechar y se va a hacer todo como un cortocircuito hacia la glicólisis anaeróbica. Cosa que el cardiomiocito dice, bueno, me va, pero no por mucho tiempo. Entonces lo que hace justamente esta glicólisis anaeróbica, como vimos en el comienzo, por ejemplo, si está dependiente de sustratos como el lactato, que lo habíamos puesto acá, y como acá produce protones, vamos a tener gran cantidad de protones. ¿Qué va a pasar con el interior de la célula miocárdica entonces? Si aumenta mucho los protones, ¿qué es lo que tenemos? Acidificar el medio. Exactamente. Acidosis. Muy bien. Vamos a tener en realidad, lo que se llama una acidemia intracelular, o acidosis intracelular.
porque disminuye justamente el pH. Y recuerden que si disminuye el pH es porque aumenta la concentración de hidrogeniones o de protones. Y esto eventualmente va a permitir un mayor flujo de sodio intracelular para, como mecanismo correspondiente por el NHE, que va a tratar de sacar cuanto pueda los protones del medio para tratar de compensar esa acidificación. Y al mismo tiempo, los cationes positivos aumentan de gran manera dentro de la célula. Entonces, todo esto va a producir una sobrecarga y una desregulación, ¿sí?, del calcio intracelular, y la mitocondria va a estar como que, uy, todo este calcio me está haciendo hinchar. Sí, justamente, todo el drive de calcio va dentro de la mitocondria hasta que termina de romper, ¿sí?, la mitocondria y hacer la disfunción de los canales celulares de primero la cadena oxidativa o respiratoria y eventualmente una disfunción mitocondrial. Cuando tenemos una reperfusión, es decir, cuando se libera la isquemia y comienza el oxígeno, vamos a tener justamente las especies reactivas del oxígeno, ¿sí?, y los radicales libres, como había dicho la doctora. Entonces, esto también contribuye a una aceleración de la muerte celular, porque básicamente vamos a tener un influjo positivo de cationes o de iones positivos dentro de la célula, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué depende esto? Depende básicamente del tiempo de isquemia, ¿sí? No es lo mismo una isquemia que se da por poco tiempo o mucho tiempo, ya que esto da mayor cantidad a adaptación celular y básicamente todas las células alrededor del sustrato afectado por la isquemia para la adaptación. Si esto persiste, ¿sí?, de manera muy prolongada, básicamente se habla en modelos animales más o menos 60 minutos, ya hablamos sobre daño celular irreversible, necrosis franca, ¿sí?, y si esto se mantiene, básicamente da a la insuficiencia irreversible del corazón, y lo cual produce probablemente una muerte muy segura, muy probablemente también por arritmias ventriculares malignas, ¿sí?, porque todo este pasaje de iones intracelulares altera la conducción celular principalmente, ¿de acuerdo? Bien, lo que es la reperfusión entonces afecta también justamente esto por la presencia de las especies reactivas de oxígeno. Entonces, dijimos que depende de tiempo, ¿y de qué otra cosa va a depender? De la cantidad de área isquémica que vamos a tener. Entonces, si vamos a la anatomía coronaria, ya sea este árbol coronario, podemos llegar a tener una placa, ¿sí? Esta la que ven acá es la descendente anterior, esta es la circunfleja. ¿Sí? Pongamos que una de estas ramas distales de la circunfleja tenemos una placa aterosclerótica, una trombosis en este punto, que solamente hace una irrigación de una porción de células en este punto, que muy probablemente sea parte de la pared posterior del VI. Entonces muy probablemente comprometa un grupo de células, ¿sí?, y va a ser largamente compensada por el grupo de otras células para mantener la función cardíaca. Entonces, el área isquémica que corresponde justamente a un eventual noxa por hipoxia y reperfusión, puede ser un área pequeña. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una oclusión completa de la raíz de la coronaria izquierda, antes de la bifurcación de la descendente anterior de la circunfleja? ¿Qué creen que va a pasar? El área afectada va a ser mucho más grande. Exactamente. Si tengo un área afectada mucho más grande, eso va a determinar también mis grandes chances que tenga un fallo cardíaco de manera mucho más rápida, ¿sí? Entonces, podemos tener una lesión que cause una isquemia donde la lesión sea solamente del 60%, no, perdón, del 30%, al revés, que la luz sea 70% por una lesión del 30%. Si se mantiene esa isquemia en el tiempo, voy a perder funcionalidad poco a poco.
Pero si yo voy a tener una lesión de placa, donde en muy poco tiempo voy a tener una lesión del 80-90%, es decir, teniendo una luz del 10 o menor al 20%, voy a tener un área isquémica mucho más afectada. Así que en lo que hacen mis colegas de adultos, especialistas en cardiopatía isquémica, tienen este gran axioma, tiempo es miocardio, ¿sí? Entonces, más tiempo tardo en diagnosticar una aterosclerosis coronaria, una enfermedad coronaria isquémica, y no doy justamente caso a ciertas señales que pueden llegar a estar hablando de injuria miocárdica por patología coronaria, más daño voy a tener eventualmente. Y si yo tengo necrosis, y acá está el punto, ya que ha saltado este concepto cuando estábamos debatiendo el tema de isquemia e hipoxia, si tenemos necrosis celular, ya no se vuelve de la necrosis. La necrosis es muerte celular. Esa célula no va a funcionar más. Si tenemos isquemia, tenemos distintos grados donde la reperfusión puede ayudar y no necesariamente ir a una muerte celular, pero sí a una disfunción, ya que vamos a tener un miocardiocito acidótico, y eso no va a funcionar como el resto. Entonces hay distintos conceptos sobre injuria miocárdica y distintos grados sobre cómo puede llegar a afectar globalmente nuestra función cardíaca, ¿sí? Entonces eso es importante tener en cuenta sobre los mecanismos que van a participar, y esto es casi común a la mayoría de las células, ¿sí? Si van a estudiar flujo sanguíneo cerebral, una isquemia cerebral, o que eventualmente lleva una noxa por hipoxia cerebral, también pasa algo muy similar, ¿sí? Hay un acúmulo de calcio o sodio intracelular. Esto justamente altera, ¿sí?, todo el concepto que ya han visto de potencial de acción, y esto es lo que justamente dispara, en algunos casos, por ejemplo, descargas nerviosas o de manera epiléptica, y eventualmente, ¿sí?, la necrosis de esa neurona que no va a poder conducir el impulso eléctrico. Bueno, lo mismo pasa, no exactamente lo mismo, pero algo muy similar pasa en el corazón. Si bien no son neuronas los miocardiocitos, recuerden que, ¿qué es lo que hay uniendo entre cada miocardiocito? Uniones gap. Bien, Sí. estas uniones gap son las que justamente hacen la sincronización de la conducción cardíaca. Entonces, mientras más parches de células necróticas o disfuncionales tenga, más anomalías de conducción cardíaca voy a tener, ¿sí? Entonces esto es un poco lo que resume los criterios básicos o conceptos básicos de lo que es la fisiopatogenia de una lesión hipóxica, que básicamente en el miocardiocito se va a tratar sobre un área de disminución de riego sanguíneo, que es justamente el concepto de isquemia. ¿Preguntas sobre esta en particular? No, ya quedó Profe, claro. a mí no me quedó claro lo que nombró de anoxia y por qué no, o sea, por qué hablar de hipoxia y no de anoxia. Porque anoxia significa la ausencia total de oxígeno. En la atmósfera, mientras la Tierra gire y tengamos disponibilidad de ella, siempre vamos a tener acceso al oxígeno. Entonces, es justamente muy importante, ¿sí?, medir la disminución de la presión parcial de oxígeno. Esta nunca va a llegar a ser un cero absoluto, pero sí vamos a tener condiciones patológicas de disponibilidad de presión parcial de oxígeno para justamente la nutrición celular. ¿Sí? Todo nuestro cuerpo trabaja en aerobiosis y tiene un umbral anaerobiótico según la localización de la lesión, o la localización en donde tenemos una menor oferta de oxígeno. Entonces, si bien el concepto de anoxia la podemos referir a ciertos experimentos in vitro o ex vivo, in vivo nunca vamos a tener una verdadera situación de anoxia. O al menos podemos decir que si tenemos una anoxia total,
podemos hablar de fallecimiento directamente. Entonces, creo que es más importante determinar que lo que va a motivar la disfunción celular, y más específicamente y mucho más sensiblemente en el miocardiocito, es una situación de hipoxia, ¿sí? Y que esto a su vez determina cómo va a estar regulado el flujo coronario. Básicamente se traza un gran paralelo en lo que son los mecanismos de mantenimiento metabólico del miocardiocito con las exigencias del flujo coronario. Eso es uno de los puntos que quiero que se lleven después de que van a justamente llevar a la condición de normoxia, ¿sí? Que es lo que justamente necesita el miocardiocito para funcionar, y cómo es la entrega de esta a partir de la regulación del flujo coronario, y cómo esta es regulada durante los distintos estadios del ciclo cardíaco, tema que vamos a ir viendo a continuación.